Para entender la historia de las dictaduras, tenemos primero que nada hablar sobre los orígenes de la República Romana, que es básicamente un sistema de gobierno sin reyes y que se utiliza el concepto de los senadores y el concepto de los cónsules. Ya expliqué esto en un video pasado acerca sobre la República, pero como no me gustó cómo quedó ese video, voy a resumirlo básicamente con que básicamente los senadores tomaban decisiones y hacían votaciones para saber qué se hacía en cuanto a leyes y tipo así. Ya que digamos de que posteriormente esos recursos se utilizaría actualmente para muchas de las repúblicas democráticas, sobre todo, o de por sí ya que no tengan reyes o líderes así monárquicos, aunque ya se utiliza poco y nada, para decidir, pero sin embargo hay pasa algo interesante en este sistema de gobierno, que ¿qué ocurre si es que hay una emergencia tan grave que necesita ser em, hecha al momento? O sea, como se necesita hacer algo en el momento que se está viviendo y no es capaces de tomar decisiones los senadores a tiempo y es necesario que una persona tome, hable por el Senado, tome las decisiones por el Senado hasta que se arregle la situación, que puede ser un conflicto armado, puede ser una hambruna, puede ser muchas cosas que no pueden ser tomadas a decisión, pero sin embargo, ay, se rompió. Lo que necesita el Senado en esas situaciones es básicamente hay un líder con poder absoluto temporal, a diferencia de un rey que es para toda la vida, eh, un aquel que pueda controlar la situación de manera temporal y poder hacerlo todo más rápido, agilizarlo todo lo más posible, y así nace la figura del dictador. Para que se den una idea. Julio César, el famoso César, que ya le hice un video, pero no me gustó cómo quedó tampoco. em, Básicamente, después de haber demostrado su poderío y de la guerra de las Galias, em, decidió no, le dieron o le ofrecieron el cargo de dictador por 10 años como recompensa por haber mostrado su poderío. Después lo traicionaron, pero esa es otra historia. Lo importante aquí es que la figura del dictador trascendió a la República Romana, o sea, tuvo que pasar una época imperial del Imperio Romano, estamos hablando, y también una era em, de reyes, porque tuvo que pasar un imperio, tuvo que pasar unos reinos, tuvo que pasar otro imperio, tuvo que pasar otro imperio también, y también el descubrimiento de América, aunque para ese momento ya se estaba hablando otra vez, ya se está hablando sobre el concepto ya de república. Y la dictadura finalmente, bueno, los dictadores realmente surgen ya avanzada avanzado el tiempo, o sea, ya siglos de de la caída de la república. Lo que quiere decir de que obviamente por la cantidad de tiempo que pasó la República no pudo quedar, bueno, la República, no, la figura del dictador no pudo pasar así tan limpia. Obviamente hubieron sesgos que no se pudieron evitar que ocurriesen por la cantidad de siglos que han pasado. Y el tema es de que hablar sobre dictaduras y de dictadores es un tema muy complicado porque digamos de que la dictadura a menudo es tomado como si fuese algo malo, pésimo, pero sin embargo se supone de que no debería ser así. La dictadura es un tipo de solución. Lo que sucede es de que aquellos que tienen poder deben perderlo, ese es el problema. Pero el caso es de que las dictaduras muchas veces sirven, bueno, se supone que deberían ser
van a tener sus cosas malas, pero también se supone que deberían traer cosas buenas. Y también depende, nuevamente digo, depende el sistema de gobierno que estemos hablando, porque no es lo mismo un sistema de gobierno democrático a un sistema eh, que sea más, por ejemplo, comunista, puede ser. El motivo de esto es porque, digamos de que en el sistema comunista, al menos a lo que se ve a día de hoy, el líder o el dictador, bueno, el líder técnicamente se hereda, no es algo así como votado, lo elige el anterior líder para que después mande el otro. Mientras tanto que en una república democrática normal, por decirlo así, eh, el dictador se elige por los senadores, o bueno, depende también, vuelvo y recargo, depende mucho el tipo de sistema que estemos hablando, porque pueden que hayan senadores, pueden que hayan diputados, pero al final es democrático, o sea, lo eligen entre varios, no uno solo elige al que lo va a dar después, o bueno, en este caso, quien va a ayudar al país a salir de una crisis. Ahora, ¿cuál crisis puede haber? Ya dije que puede haber un tema de conflicto, de guerra, pero también puede ser una crisis tipo una guerra civil. De ahí si le suena el nombre Francisco Franco, por ejemplo, era un caudillo, ay, me quedé sin palabras, voy a ir a hacer otra. Como decía, un caudillo es básicamente un líder militar sobre todo, pero también es como político, es como se podría comparar algo así como líderes de guerrillas, pero Francisco Franco era un general, así que él no queda como, o quizás sí hubo guerrillas. La guerra civil española es todo un tema que hablar, pero eso podría hablarlo en otro video si es que me acuerdo. Pero volviendo al tema principal, Francisco Franco eh, se supone que tomó las riendas del poder una vez eh, derrotó a los comunistas al PSOE y a todos eh, su séquito. Una vez logró expulsarlos, tomó las riendas del país. Estoy resumiendo harto, por cierto, por si notan que hay algún error. Em, el caso es que después de haber derrotado am, a la, a los comunistas, básicamente, porque eran eso, honestamente, eran, eran los comunistas los que estaban por allá. Em, bueno, Francisco Franco una vez hace con el poder después de haber ganado la guerra, em, tiene que hacer múltiples reformas para recuperar el país después de la guerra civil. Y el tema es de que él estuvo por ahí como, pónganse que él estuvo desde como la década del 30 y bueno, 30, 38, 39, más o menos por la Segunda Guerra Mundial, rozando por allá. Em, Él era como, vamos a decir que era como a finales del 30 y se fue como en la década del 70. O sea, imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para que finalmente se vaya. Y algunos dirán de que Francisco Franco era malo. Mira, yo no sé cómo fue en su gobierno. em, no he revisado ni visto nada de lo de cómo haya sido, pero sin embargo es bien curioso de que haya muchos que lo critiquen. Pero cuando Francisco Franco murió, la gente le lloró. O sea, era hasta cierto punto querido. Y, y también el tema de la Segunda Guerra Mundial, España fue un país neutral, así que no podemos señalar de que estaba alineado y tampoco podemos culparlo de, de nada a Francisco Franco porque, como ya dije, no estaba alineado a ninguna facción del momento, así que no podemos culparlo de ninguna ideología. No diré nada para evitar una funa de tipo así, pero básicamente hay gente que lo señalan de tal cosa que quizás hay una
una probabilidad de que quizás no era tal cosa como lo señalan actualmente. Ya también podemos hablar sobre el voto femenino, pero eso ya va para otra ocasión, ya que aquí estamos hablando sobre dictaduras, aunque igual estaría bueno mencionarlo. Y aunque eso sería más bien como hablar de política, y este no es un video de política, es un video, bueno, más o menos en realidad, porque estamos hablando de dictaduras. Bien, hubieron otras dictaduras, de hecho hay una teoría y todo, la teoría, por ejemplo, de la Operación Cóndor, em, que básicamente la idea de que Estados Unidos quiso evitar que hubiesen em, socialistas, comunistas, marxistas en América, para evitarse tener que luchar una guerra, porque en ese entonces estaba en Guerra Fría, más o menos, a partir de como a finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el 91, más o menos, o a finales de los 80, en el 89, por ahí más o menos. Pero sin embargo, mira que me desvío más, no estamos hablando de la Guerra Fría, estamos hablando sobre dictaduras. Ok, el caso es de que se sabe, y esto se tiene registro hasta cierto punto, que la Operación Cóndor era básicamente para evitar que hubiesen marxistas, comunistas y socialistas en el poder en los países americanos. Hay algunos que pueden decir de que fue un intervencionismo gringo a las naciones hispanas, pero sin embargo se tiene registro de que oh, mira, antes de que Estados Unidos interviniese, o bueno, se diga que, que intervino, digamos de que los que eran ya los que vendrían a ser las personas eh, socialistas o comunistas de turno, eh, ya venían haciendo estragos en los países, ya que también se tiene harto registro, y por favor no me afunen porque estoy tratando de ser neutral hasta cierto punto, pero se tiene registro de que hubo problemas, ya que estoy señalando en realidad al general, en general, porque, porque quién sabe quiénes realmente estuvieron haciendo todas esos desastres. Pero sin embargo, sí hubo gente que, por ejemplo, murió, fue amenazada por por gente militante de grupos. Y estoy hablando de grupos en general, nuevamente, porque pueden ser personas malas en el sentido criminal, o pueden ser personas afiliadas a alguna política. Pero bueno, volviendo al tema, es que básicamente los países estaban ya con problemas, ya venían con problemas, y no, esto no es no tiene que ver con los españoles, porque esto ya le hicimos video, el video anterior. El- eh, Aunque recalco que esa es una versión de la historia, ¿ok? El, el único caso que debo resaltar es que básicamente los países ya venían presentando problemas antes de las dictaduras, y las dictaduras vinieron nuevamente, como digo, como una solución. Ahora, puede que haya habido gente inocente, y, y esto no lo esto no lo voy a negar, que haya habido gente inocente que se haya cruzado en medio, pero sin embargo, lo vuelvo y repito, la dictadura se supone que es una solución, un tipo de solución. No se supone que debe arruinar un país, de hecho debe hacer todo lo contrario, debe arreglar el problema que está sufriendo el país, y dejarlo a flote. Y después se debe hacer una votación para quitarle el poder, y de ser necesario, ahí sí hay algo así como una contragolpe de Estado o algo así, pero básicamente así funciona. Por ejemplo, en Argentina, esto también lo estuve revisando, que en Argentina hubo una dictadura, una dictadura que digamos que actualmente se ve con malos ojos. Las personas de la época no sé qué pensarán, pero hay pero se sabe de que quienes hicieron la dictadura, que fue un general nuevamente, aunque debo decir de que fue cívico-militar lo que aconteció, ya que digamos de que los que utilizaron los puestos estatales posteriormente fueron gente civiles, no militares. Los militares
los militares dieron lo que vendría a ser el golpe militar, pero sin embargo fueron a mayoría de los civiles los que mantuvieron de cierta manera lo que vienen a ser los puestos más importantes dentro del Estado y del país. Así que no fue enteramente militar, fue una dictadura cívico-militar. O sea que también hubieron civiles. Lo que quiere decir que de cierta forma fueron los mismos ciudadanos quienes pidieron que hubiese una dictadura. O sea, no fue una imposición, fue una decisión del pueblo para, para solucionar un problema de que ocurrió en el país. O sea que fue una petición del pueblo para el pueblo. No fue una toma así a lo agrandado y tipo así. Me ocuparé de ellos más tarde. Lo importante a resaltar aquí es básicamente que la dictadura no fue, y lo voy a repetir para que no se me olvide y no se les olvide, la dictadura es una solución y puede ser pedida hasta por el mismo pueblo, no necesariamente por los senadores. Y de hecho, ahora que lo pienso, ni siquiera los senadores eligen a los dictadores. El tema de los senadores es más bien de los romanos. Los senadores no eligen técnicamente porque ellos se supone que están en el mando del país y es por eso de que ellos no en- técnicamente no querrían una dictadura porque eso significaría de que los habrían pillado, o sea, sus errores incluso. Y estoy hablando obviamente de la dictadura actual, no de la dictadura de su momento. Obviamente ellos van a tener el poder y no van a querer soltarlo. Y de ahí a la dictadura que todo el mundo conoce. Así que digamos que la dictadura actual, por lo menos, y estoy hablando de la manera democrática, no de la manera vamos a decirle, repúblicas especiales a todas las demás, em, significaría de que las dictaduras en realidad son pedidas por el pueblo. Y ahora, ¿cuánto tiempo dura una dictadura? Dependerá justamente del pueblo. Ahora, ¿se van a pasar por encima de los derechos humanos y todas esas cosas? Eh, o se supone que no, pero hay muchas ocasiones que parece que sí. Pero sin embargo no debería, recuerdo. Es una solución, un tipo de solución a un problema nacional. Y no debería necesariamente implicar el pasar por encima de los derechos de las personas. Ahora, eh, en Chile, que es el país donde vivo, donde nací, está en mi tierra, bueno, ya. em, digamos de que aquí también no hubo una dictadura. No viví en esos tiempos, no, yo soy jovencísimo. El tema es de que hubo una dictadura, efectivamente hubo una dictadura, sí, que también tiene algo muy similar con lo de Argentina, que es básicamente que se dice de que estaba afiliado con Estados Unidos para evitar la propagación del marxismo en América. Ahora, yo sé más obviamente de la historia nacional, aunque igual me hubiese interesado también poder hablar más de otros países para tener hartos ejemplos, pero de manera nacional, o sea, nacional hablando por mí, em, digamos de que lo que pasó en Chile fue básicamente que el presidente que estaba de turno en la década del 70, o sea, comenzando en el 70, su gobierno empezó como en el 70 creo, y acá en Chile al menos el poder se mantiene por 4 años. Y al presidente que echaron, eh, que se llamaba Salvador Allende, eh, que primero que nada era marxista, se cuenta. Bueno, era marxista, de hecho, no lo vamos a negar. Su gobierno duró 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque en el 73, específicamente el 11 de septiembre de 1973, fue echado del gobierno por el general Augusto Pinochet. Esto es historia nacional, sí, todo. Pero sin embargo, el tema es que él, una de las cosas que hizo fue nacionalizar el cobre, si no me equivoco. Y también empezó a nacionalizar más cosas porque para entender todo esto tenemos que entender
cuál era su ideología. Pero este video no trata sobre ideologías políticas, este video trata sobre dictaduras, así que no lo voy a mencionar al menos por el día de hoy. Y no quiero que me funen todavía. Lo importante, básicamente, a destacar es básicamente que ciertos movimientos políticos que hizo, vamos a decir, causaron algunos estragos en el país. Y otra cosa que hizo también fue que, y esto también está muy discutido porque hay mucha gente que lo defiende y hay mucha gente que está en su contra, y diciendo de que Allende hizo cosas maravillosas y otros que dicen que Allende hizo cosas espantosas. Pero lo importante aquí es básicamente que hubo un problema de por medio. Y esto, ¿por qué digo que sí efectivamente hubo un problema? Porque si no la dictadura no hubiese pasado. El tema de que hubo una dictadura, el pueblo pidió, y efectivamente hubo la dictadura, que no duró hasta como a finales de lo, del siglo XX, porque digamos de que el, de que no sé cuánto tiempo efectivamente pasó, pero sí sé de que a partir de 70 comienza la dictadura y termina como a principios de los 2000 y tal, o de los 90, no me acuerdo bien, pero parece que eran los 90. Yo creo que era como por ahí, pero lo que, uy, sí. eh, ah, hay un invasor aquí, me quieren callar, pero no van a poder. Como les decía, mira tú. Como les decía, el tema es que el tema principal radica en que pues pensé que me concentré demasiado en ganar la batalla, pero bueno, duró hasta, sí, hasta la década del 90 más o menos, o los 2000 no me acuerdo bien, creo que fue en los 90, pero el punto es que básicamente tuvo que haber una dictadura para evitar un problema mayor. ¿Cuál sería? No sabría decirlo hasta ahora mismo porque ya vuelvo y repito, es un tema muy sensible de tocar. Pero probablemente le haga un video a futuro ya que digamos de que esta ciudad no se construye sola. Eh, Otra cosa también es que aquí haga una pequeña cosa para pensarlo al menos, que es básicamente que si efectivamente Estados Unidos llegó a meter mano en América hispana para que para evitar que hubiese comunismo, marxismo y todo eso, en América, esto significaría que no tendría sentido lo que pasaría en el 78. ¿Qué pasó en el 78? Dirán. Lo que sucede de que en 1968 Argentina y Chile, en tiempos de dictadura, respectivamente cada uno en su dictadura, casi van a la guerra. No fueron, gracias a Dios, y ojalá no ocurra, pero sin embargo casi fueron a la guerra y estuvieron a segundos nomás de ir a la guerra. Chile, por ese entonces, para que se den una idea, no tenía tan poco armamento que la guerra hubiese durado 3 días. Y, y sin embargo se logró conseguir una cierta paz y no hubo conflicto al final, por suerte. Pero esto acaba una contradicción. Si efectivamente las dos naciones fueron intervenidas por Estados Unidos y tenían una alianza con Estados Unidos, ¿por qué se pelearían entre ellas? O sea, es como, es como decir que voy a adoptar unos perritos para que me cuiden a mí y los lleváis y así que peleen entre ellos y así generáis entretenimiento. O sea, muchos lo podrían decir de que es como así, pero recordemos que aquí estamos hablando a través del ojo internacional. O sea, y que saldría más mal parado de todo esto a la hora de, pe- de tener aliados y ver que se enfrentan entre ellos, el que saldría mal parado probablemente sería Estados Unidos.
porque está haciendo que está permitiendo que sus aliados se peleen. Y al final, ¿quién fue el que tuvo que intervenir para evitar que Chile y Argentina casi fuesen a la guerra? Fue nada más y nada menos que el Papa. Así es, tal y como lo oyen. Fue el Papa del momento quien tuvo que intervenir desde la Santa Sede, tuvo que llegar a, eh, a Chile y Argentina a evitar que se peleen. O sea, esto es como la Edad Media, ¿ok? O sea, pasaba mucho que, habían conflictos armados y para evitarlo tenían que pedir ayuda del Santo Padre que vive en Roma. O sea, imagínense, y además eran dos países católicos. O sea, es básicamente lo que les digo con Estados Unidos, pero aquí estamos hablando de la religión. Estaría muy mal visto y la Iglesia Católica estaría muy perjudicada si dos países hispanos, bueno, no, hispanos no, católicos, se peleasen entre ellos, porque simplemente se vería mal, se vería muy mal para el público internacional y religioso. Así que digamos de que no, no, va a ser, no puede, no pueden ir a la guerra porque estaríamos dañando al, al, a lo que vendría a ser la nacionalidad, ¿no? Lo que nos define como de cierta manera sociedad. Así que guerra no. Y ahora, volviendo nuevamente a las dictaduras, vamos a hablar ahora sobre dictaduras especiales. Digamos de que las dictaduras especiales, como lo pueden ser la Unión Soviética, vamos, podríamos hablar. La Unión Soviética, antes de ser la Unión Soviética, pues en tiempos del Imperio Ruso todavía, digamos de que ya, el, el zar se fue, ya Nicolás II se fue. Antes de palmarla, primero hubo un gobierno provisionario, que era un gobierno liberal, era un gobierno liberal. ¿Y qué sucede? Que después había otro partido, que era el partido de los bolcheviques. Y los bolcheviques, que significa, por cierto, la mayoría, y curiosamente fueron una minoría, y perdieron de hecho las primeras elecciones, y después eh, Lenin mandó a volver a hacer las votaciones, y hubo una guerra civil y todo. Pero sin embargo, em, aquí el que estaba liderándolo todo era Lenin, obviamente, porque era el líder del partido y también era quien estaba reclutando a los que serían los soviets. ¿Y que eran los soviets? No son los soviéticos. Los soviets son en realidad como grupos de trabajo, son como un sindicato de trabajadores. Podrían ser obreros, militares, trabajadores de cualquier cosa, pero eran básicamente una unión de todo lo que involucra el trabajo, los soviets. Pero sin embargo, y de hecho de ahí viene después soviético, pero los soviets son otra cosa, son distintos, son cosas distintas originalmente. El tema es de que después de que murió Lenin, iba probablemente, el que iba a ser el próximo líder sería nadie más y nada menos que Vladimir Trotsky. ¿Y qué sucede? Que después el que tomó las riendas del poder fue Stalin. Y Stalin realmente no era muy legítimo porque fue él quien leyó el testamento. No fue alguien especial para ello. Fue él quien lo leyó. Así que es medio sospechosa esta parte. Después Trotsky huyó a México y Stalin mandó ahí a un sicario quien los mandó a matar. Y así él se quedó con el poder. O sea, es un poco contradictorio esa parte porque ya establecimos de que en las repúblicas democráticas socialistas, en este caso socialistas soviéticas, eh, oye, ¿qué estoy haciendo? Em, digamos que aquí no hubo una selección de parte del líder, aquí fue alguien que probablemente tomó el liderazgo por su cuenta, o sea, dictadura por dos, pero no sé cuánto rato llevo grabando esto ya, pero creo que lo voy a empezar a dejar por aquí.
La verdad es que creo que pude haber tocado más el tema, pero creo que como es medio tabú todavía, em, no me garantizo de que pueda seguir. A lo mejor me censuran o algo así. Pero lo importante es básicamente que pude hacer este video. Así que, bueno, supongo que aquí esta ya vendrá a ser como la despedida. Bueno, le voy a decir al tiro que le den like, se suscriban, compartan, comenten si es que se me olvidó algo, si es que se me pasó algo, si es que pude haber dado otro ejemplo, también puede ser. Y ahora, ¿se han dado cuenta de que comencé al tiro a narrar, no me presenté ni nada? Porque para este punto se supone que ya deberían tener más o menos un contexto de lo que estoy haciendo. Y para los que no, esto es básicamente una ciudad. Todavía sigo haciendo el gran trabajo de aplanación. Esto probablemente sucede casi toda la serie esta. Pero sin embargo, quiero que sepan de que igual esta serie va a continuar como pueda. La ciudad se va a terminar y cuando se termine vamos a hacer otra ciudad. ¿Por qué? Porque podemos. Así que, pues, eso sería todo. Bueno, ya, me voy despidiendo. Yo soy Alcandun Hertegel. Yo soy el que busca lo que no existe. Y no, no me contradigo, porque si no podemos no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes, mujeres.